Como he dicho, vamos a tocar hoy el capítulo 3, la lección 3, mejor dicho, del capítulo 8, y toca el evangelismo en las enseñanzas de Pablo. Hay una historia que nos narra en este libro, en este módulo, una historia bastante seria, pero digna de admirar. A veces los hombres somos muy débiles y nos acomplejamos porque no vemos fruto, ¿no? Pero todo lo que nosotros sembramos, queráis o no queráis, nos guste o no nos guste, lo veamos o no lo veamos, al final va a tener recompensa. Se cuenta que en el 1954 un hombre de Asambleas de Dios llamado Paul Canteron, este hombre se fue, lo invitaron a hacer una evangelización bastante fuerte en las costas de Inglaterra, en una isla. Este hombre estuvo en esa isla evangelizando durante 7 días y terminando los 7 días, recuerden, evangelizando, mensajes de evangelismo, después de 7 días no tuvo ni un alma que se entregara al Señor. Ni una, después de 7 días de evangelismo, no tuvo ni una alma que se entregara al Señor. Este hombre cabizbajo se fue para su casa diciendo: no tengo ministerio de evangelista, mi Dios no me llamó. Y fue como acomplejado, ¿vale? Aquello le afectó mucho. Pero la historia cuenta que había un hombre llamado John Brandt, que este hombre de 22 años trabajaba dentro del gobierno. Y una hermana de la iglesia lo invitó a que fuese a una de las evangelizaciones. El último día asistió a la iglesia, al culto de evangelismo, y le tocó el Espíritu Santo, pero le dio vergüenza levantar la mano y recibir a Cristo. No hizo la conversión pública delante de todos, pero ahí fue tocado por Dios, de tal forma que se entregó al Señor. Días más tarde, a raíz de eso, se convirtió en un predicador, y fue un predicador que marcó historia. Marcó historia. En esa campaña no hubo resultados visibles, hubieron resultados invisibles. Se convirtieron a raíz de esa campaña como 72 jóvenes que públicamente no se manifestaron, pero la semilla cayó en el corazón. Pero este John se convirtió al Señor, se hizo predicador, marcó historia, escribió muchos libros, y cuando pasaron muchos años dijo: yo me convertí en una de las evangelizaciones de este hombre de Dios que vino a esa isla, una isla pequeña de Inglaterra. Ese hombre llamado Paul, que nunca lo he visto y ni le he podido dar gracias, pero cuando él lo estaba expresando públicamente, en la congregación había un hombre ya anciano que conocía a ese Paul y le dijo dónde estaba, y aquel hombre le escribió una carta dándole gracias a Dios porque Dios le envió a esa isla a predicar la palabra. Quiero decir que a veces cuando evangelizamos no vemos resultados, y la falta de ver resultados como que nos desanima, como que nos hiere, como que decimos: ¿para qué vamos a evangelizar? ¿Para qué vamos a repartir tratados? ¿Para qué vamos a ir por las calles si la gente no viene a la iglesia? No estamos llamados a ver fruto, valga la expresión de la palabra, me explico. Nuestro trabajo no es que estemos fruto, nuestro trabajo es sembrar. El que siembra somos nosotros, el que da fruto es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos decaer ni desanimarnos cuando no vemos resultados. El resultado no es nuestro. Nadie nos dijo que fuéramos al mundo a convencer. Siempre nos dijeron: fuéramos al mundo a predicar. La obra de convencer es obra del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, no te acomplejes, ni te desanimes, ni te desilusiones cuando sales a evangelizar y evangelizas y no ves resultados. Lo importante es que tú estás haciendo lo que Dios te ha dicho que tú digas. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este capítulo vamos a encontrar varias cosas, ¿no? Yo he sacado 3 de todas las que hay, que para mí son muy interesantes. Y de esas 3 os voy a hablar. Ya vosotros luego podéis ver las otras que existen dentro de la lección cuando lo leáis en vuestra casa. La primera cosa importante que veo en las enseñanzas de Pablo, especialmente en el libro de Colosenses, pero también en otros como en Efesios y en Corintios, y es que él presenta 3 formas de evangelizar. 3 formas muy importantes cuando salimos a evangelizar. Esas 3 formas
que el apóstol Pablo enseña en sus mensajes, no solamente los enseña Pablo, también las enseña Pedro. Y no solamente las enseña Pedro, sino hasta grandes filósofos decían en su filosofía que esas tres formas de enseñar, de testificar o de hablar son importantes en la vida de una persona que va a transmitir algo. Por ejemplo, en las enseñanzas de Pablo también, como es normal, lo primero que Pablo enseña en el evangelismo es de quién hablaba. Como hemos visto, Jesús hablaba del reino, de su propia persona. Le dice a la mujer samaritana: si conocieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías él, hablando de sí. Le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le dice a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque Jesús, cuando él evangelizaba, siempre le gustaba que la gente supiera quién era el que les estaba hablando. Pedro, como pudimos ver en la carta de Hechos y por medio del Evangelio de San Marcos, nos presentó a Jesús. El evangelista San Juan también nos presentó a Jesús. Y una de las tres formas que el apóstol Pablo enseñó en las iglesias cómo evangelizar, número uno, es presentar a Jesús. ¿De acuerdo? Dos, no hablo mucho porque ese creo que lo tenemos muy claro. Dos, esta es muy importante, es creer lo que testifico, creer lo que hablo, creer lo que predico. Cuando uno cree lo que predica es convincente. Cuando uno no cree lo que predica, cuando uno duda, cuando uno dice las cosas titubeando, como sin fuerza, parece ser que ese mensaje no llega a ninguna parte. Por eso dentro de las enseñanzas teológicas hay dos enseñanzas que se llaman la hermenéutica, que es las normas de interpretación bíblica, pero también está la homilética. Y la homilética es la forma de cómo predicar, la forma de cómo hablar, la forma de cómo enseñar. Y entre ellas va esta enseñanza: cuando tú prediques, hable, testifique, vive lo que estés predicando. Imagínate, para los que cantan, imagínate las cantantes, ¿no? Los coros. Yo he visto coros que han cantado muy bien, pero la expresión que tienen cantando como que te duerme. Solo Dios hace al hombre feliz. Y dice: pues si está amargado. Está predicando algo que no está viviendo. Te exaltamos y dices: cuando dices cantando, no voy a cantar porque no me va a salir bien. Cuando dices cantamos, te adoramos, pero dices te adoramos, como que no tiene fuerza esa voz. Cuando uno evangelista tiene que vivir, tiene que creer lo que está evangelizando. Cuando uno hace una mímica, tiene que vivir lo que está haciendo. Cuando uno hace una danza, yo he visto a personas danzar, hacer una danza y le ves la cara y como que te aburren. Sin embargo, ves a otras que también tal vez no danten tan bien, pero lo expresan tan bien en su propia vida que te convence, te llena. Por eso el evangelismo no se puede predicar de cualquier forma. Hay que predicarlo creyéndolo. Y cuando uno lo cree, lo vive. Cuando uno lo cree, lo vive. Hay gente que tú hablas con ellos, les testificas y te das cuenta como que les falta sabor a lo que dice. De ahí que el apóstol Pedro, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice: sazonad vuestras palabras con gracia. Sazonadlas con gracia. Dice así: desea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. ¿Cómo tienen que ser nuestras palabras? Con gracia, sazonadas con sal. Les dije: cuando tú hablas del Señor, preséntale a ese Cristo vivo, pero que te lo demuestre, que tú lo demuestres en tu vida. Vive lo que estás evangelizando, vive de lo que estás hablando. Que la gente vea que realmente tú estás enamorado del Señor. Que la gente vea que realmente tú crees lo que estás predicando. Que la gente vea que realmente tú vives lo que estás predicando. Y cuando la gente puede ver en ti que tú vives, crees al 100% lo que le dices, esas palabras les van a hacer mella
para la gloria del Señor. Número 3, no solo es presentar a Cristo, no solo es hablar creyendo al 100% lo que estoy hablando, sino tercero y muy importante es vivirlo. Alguien dijo que un mensaje dura 1 hora, una vida dura 24 horas. Es más importante tu vida que tu palabra, porque a veces tú vives una cosa y hablas otra. Y a veces hablamos tanto, pero hacemos tan poco que la gente no se cree lo que decimos. Por eso tu vida es muy importante que sea compatible con lo que tú dices. Yo he escuchado personas testificar y luego les he visto en la calle y he dicho, Dios mío, que hemos visto en el culto personas hablando en lengua, saltando, brincando, incluso profetizando, y han salido del culto y se han puesto en la calle, se han enfadado, han chillado, han hecho maldiciones, han dicho para aquí y para allá. ¿Dónde está lo que había aquí dentro? Se perdió allá afuera. Es que realmente hay gente que dice mucho y hace poco, y lo importante en nuestro evangelismo es que lo que digamos lo vivamos. Amén. Porque como he dicho, tu testimonio va a durar 5 minutos a una persona, 10 minutos, media hora, pero tu vida son 24 horas, 7 días a la semana, y la gente no nos puede ver con altos y bajos. Unos días tocando cielo como la Heidi, otros días como los topos bajo tierra. Eso va a crear frustración en la gente. Pero fíjate, si unos días los ves hablando en lengua y otros días los ves en la casa con menuda lengua que tienen, unos días los ves en el culto con tanta espiritualidad y otros días los ves en un mercado que tiran todo por la borda. La gente tiene que ver que vivamos lo que predicamos. Fijaos bien que el apóstol Pedro, cuando intentó negar a Jesús, lo dijo con tan poca fuerza que la gente no se lo creía. Y tuvo que decir a aquella mujer, pero si tú no puedes negarlo, si tú eres como ellos. Porque Pedro vivía más lo que predicaba que lo que decía en ese momento. En ese momento quería negarlo, pero tus hechos decían, no puede ser. Yo recuerdo hace tiempo, que hablo de hace muchos años, que vamos a una reencuentra en Sabadell, aquí en la parte de Matadepera, a un lugar que había donde hacíamos las convenciones. Y recuerdo que antes de ir a la convención fuimos a una tienda a comprar embutido y comer algo, merendar. Y fuimos a un grupo de jóvenes, como 15 o 20 jóvenes. Entramos todos en una tienda y decimos, ¡esto es un atraco! Aquella mujer se nos quedó mirando y dijo, no te dispinta. Porque vio que no había en nosotros lo que nosotros estábamos diciendo, porque la vida es más importante que tus palabras. Ahora bien, ¿cuánto dura el testimonio de una persona predicado? ¿Media hora? ¿Cuánto dura la vida? 24. Hay quien cree que porque su vida da testimonio, se olvidan de dar testimonio verbal. ¿Me explico? Hay quien cree que evangelizan simplemente con su vida. Yo voy al culto, yo escucho la palabra, yo me comporto como un cristiano, y creen que eso es suficiente. De tal forma que eso es lo que ha entrado en las iglesias. Hoy en las iglesias no se evangeliza, no se predica, no se testifica, porque han cambiado o han malinterpretado que su mensaje tiene que ser su vida, pero no sus palabras. Pero diremos en toda la Biblia, Jesucristo jamás dijo que tu mensaje sea tu vida. Él dijo que vayas por el mundo a predicar la palabra. Es decir, que tenemos que salir a evangelizar, que no es solo nuestro testimonio, yo dando testimonio, dando ejemplo, que la gente vea que en invierno, en verano, en otoño, en primavera, en días de abundancia, en días de escasez, en días de enfermedad, en días de salud, en días de luto, en días de fiesta, yo doy testimonio y con eso es suficiente. No te equivocaste. No es suficiente con vivir una vida cristiana para testificar, estamos hablando. Es lo que la palabra de Dios te exige, y lo que te exige la palabra de Dios es que vayas por el mundo a predicar su palabra. Por lo tanto, no es solamente la vida, es también tu mensaje, tu palabra. Tenemos que transmitir el mensaje a todos los lugares. Amén. Por lo tanto, número 1, ¿cómo presentar el evangelismo? Hablando de Cristo. 2, presentándolo creyendo. Pablo dijo, no vengo con palabras persuasivas de vana sabiduría, sino con demostración de espíritu, estando concienciados de lo que hemos visto. Es decir, que estaban seguros
Y que cuando ellos hablaban, hablaban con seguridad, hablaban con firmeza, hablaban sabiendo lo que decían, hablaban con tanta autoridad que la gente decía: lo que dice tiene que ser así, porque no se le viene una pizca de duda. Miren, yo he visto a cantantes, y ustedes me habrán visto, que se ponen a cantar y no saben cantar, pero te ponen unas expresiones de cara, unas muecas, una forma de tocar la guitarra, una sonrisa, unos ojos brillosos que te llegan. ¿Verdad? Porque viven más lo que cantan que lo que cantan. Por eso, cuando evangelizamos hay que creerlo. Y número 3, vivirlo. Nuestra vida es un mensaje. Si predicamos y luego nuestra vida dice otra cosa, cometemos un grande problema. Número 2, otra de las cosas que el apóstol Pablo nos enseñó en sus enseñanzas de evangelismo, nos enseñó cómo tendríamos que evangelizar y cuál debería de ser nuestra dependencia. Es decir, el evangelismo, y noten esto, que esto es muy claro, lo he estado diciendo en varios temas de este curso. Una de las cosas que nos ha dejado el Señor para evangelizar es el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú sales a evangelizar, tú debes de asociarte, tú eres un asociado con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu socio, tú estás asociado con Él para evangelizar. ¿Por qué? Porque hay algo que tú no puedes hacer. Y lo que tú no puedes hacer, lo va a hacer Él. Cuando tú vas a un lugar sin la asociación del Espíritu Santo, tu vida puede cometer fracasos. ¿Por qué? Porque tú llegarás donde tú puedas, pero hay lugares donde tú no puedes llegar. Por ejemplo, fíjense, como decía la Loa, el Señor mandó dar 7 vueltas, una vuelta cada día, y el día número 7, 7 vueltas. Por lo tanto, si dan 6 días, 6 vueltas, y el séptimo día 7, 6 y 7 son 13 vueltas. 13 vueltas. ¿Ustedes creen que las 13 vueltas fue lo que hizo caer las murallas? Ya podían haber dado 2000 vueltas, las murallas no hubieran caído. Las murallas hubieran permanecido firmes, no se hubieran ni tanteado. Lo que ellos hicieron fue lo que Dios les dijo que hicieran, pero ellos iban asociados con Dios. Ellos iban asociados con Él. Señor, yo hago lo que tú me dices que yo haga. Yo hago mi parte. Mi parte es dar vueltas. La tuya es derribar las murallas. ¿Y qué pasó? Cuando Él hizo su parte, Dios hizo la suya, derribó las murallas. Ellos dieron las 13 vueltas y Dios tiró las murallas al suelo. Porque cuando nosotros nos asociamos con Él, el evangelismo es una asociación de persona y Espíritu Santo. Cuando no vamos asociados con Él, cometeremos fracaso, no llegaremos donde tengamos que llegar. Pero si vamos asociados con Él, Él nos va a decir lo que tenemos que decir. Y Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que la mente de la persona está ciega? El diablo, según de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué nos ciega? Porque el hombre no tiene poder para sanar. Y como no tenemos poder para sanar esa mente ciega, el diablo les ha cegado. Siempre decíamos que el diablo ponía vendas, y eso no es cierto. El diablo no pone vendas porque quitar una venda es sencillo. Sanar a un ciego es imposible. Ya humanamente es imposible sanar a un ciego, imagínate espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que un ciego vea? Un poder milagroso, un poder sobrenatural. Y eso no lo tienes tú, ni tampoco lo tengo yo. Entonces, cuando el Señor nos dijo ir y predicar, le podíamos decir: pero Señor, ¿cómo quieres que yo vaya a predicar, a darles luz, si están ciegos? Y yo no tengo poder para sanar la ceguera. Pero el Señor dijo: no preocupados, yo os he enviado a vuestro socio. Y de Juan 16:7, he aquí os envío al Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, tú vas con tu socio, lo que tuyo es predicar, y lo que hace el Espíritu Santo es sanar la mente ciega del hombre. Por lo tanto, nuestra asociación automáticamente es con la persona maravillosa del Espíritu Santo. En la página 97
van a encontrar cómo el Espíritu Santo va a trabajar en esas tres obras que el apóstol Pablo nos pide para evangelizar. Dice la página 97, poder para las tres componentes del testimonio. Dice, el Espíritu Santo inviste nuestro testimonio en lo que decimos, tal como lo hizo con los cristianos del Nuevo Testamento. Después del día del Pentecostés, el Espíritu nos da la motivación interna para hablar de Jesús, confiados en la obra de convicción que el Espíritu hace. Los primeros cristianos oraron por ese tipo de ayuda. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo con todo de nuevo, abren tu palabra. Es decir, el Espíritu Santo nos inviste para poder hablar de Jesús. 2. El Espíritu Santo también nos ayuda en cómo hablamos para comunicar a Cristo como Pablo lo hizo, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Espíritu Santo nos mueve a nuestro testimonio con una pasión sincera y apremiante. Y número 3, tercer aspecto, el Espíritu Santo capacita nuestro carácter para convertirse en lo que Dios nos ha llamado a ser, mientras que el fruto del Espíritu, la naturaleza de Jesucristo, se hace evidente en nuestras vidas. ¿Por qué es importante estar asociados con el Espíritu Santo? Porque Él nos va a capacitar para las tres formas de dar testimonio a esta generación. Número 1, nos capacita para hablar de Jesús. Número 2, nos da la suficiente pasión para que lo presentemos. Y número 3, obra en nuestra vida para que nuestra vida tenga la imagen de la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Amén. Número 2, asociarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para esa función. Por eso es importante estar asociados con el Espíritu Santo. Es importantísimo. Y 3, el apóstol Pablo presenta en esta lección algo muy importante, que la importancia del evangelismo no es el evangelista. La importancia del evangelismo no es el evangelista, es la palabra. Dijo el apóstol Pablo en Corintios, dijo así, valga la expresión, dijo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Servidores de Dios, que Dios nos da el privilegio de predicar, de hablar de Él. Pero Pablo no es nadie, ni Apolo tampoco. Es Dios que da el crecimiento. Por lo tanto, lo importante no es el evangelista, el importante es la semilla, la palabra con la cual salimos a evangelizar. Amén. ¿Por qué es importante la palabra? Página 98. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿De qué pues es Pablo y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, tampoco para menospreciar, ¿verdad? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 8. Pablo no estaba reprochando a los creyentes por tener afecto especial o respeto por él y Apolo. Ambos fueron padres espirituales de los corintios. Lo que Pablo afirma es que si esa relación es todo lo que las personas ven, no entenderán la naturaleza de cómo Dios reúne la cosecha espiritual. Los corintios eran solo creyentes debido a que el Señor les dio la oportunidad. Y Pablo y Apolo eran solamente servidores mediante los cuales ellos creyeron. Y ahora habla de 3 principios del evangelismo.
El potencial está en la tierra, el privilegio es del siervo. Y número 3, el poder está en la semilla. Es decir, el poder está en la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque es un libro, es diferente a todos los libros. Este libro no está muerto, este libro está vivo. Todos los libros de la tierra, todos necesitan renovarse, este no. Este libro, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Jesús le dijo a los discípulos, ya vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído. Está hablando de que esta palabra, la palabra de Dios, tiene vida propia, se mueve. La palabra de Dios tiene un poder increíble. Fíjense que aquí nos habla de 4 poderes de la palabra, aunque tiene muchos, pero 4 poderes importantes. Número 1, el poder de la palabra es un poder que regenera a las personas. La regeneración. La palabra griega traducida como regeneración es la palabra paligenexia. Palin significa nuevamente y genexia significa, es derivada de la palabra génesis, que significa existencia o nacimiento. Por eso la palabra regeneración quiere decir existir de nuevo. La palabra de Dios tiene poder para regenerar a una persona. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Y cuando tú siembras la palabra, parece ser que no siembras nada. No, estás sembrando una palabra, una semilla que tiene vida propia. Y tiene vida y tiene poder. Tiene poder para regenerar. 2, tiene poder para santificar. Pablo escribe a los Efesios: de marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y noten, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene poder para santificar. Santificar. Número 3, la palabra de Dios tiene poder para transformar. No solo regenera, no solo santifica, sino también transforma. Y Dios usa su palabra no solo para purificarnos, sino también para cambiarnos. El cambio es radical, no tan solo un ajuste psicológico. Pablo dice a los romanos en Romanos 12:2 que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice que el proceso de transformación está haciéndonos paso a paso más como Jesús, de gloria en gloria. Es decir, la palabra tiene poder ¿para qué? Para transformar. Por eso hemos leído antes, no sé si os recordáis, que el proceso espiritual de la cosecha tiene 3 potenciales, tiene 3 formas. El potencial está en la tierra, el potencial, el privilegio es del siervo, y el poder está en la semilla. Potencial está en la tierra, y el poder está en la semilla. Potencial en la tierra, poder en la semilla. Potencial en la tierra, poder en la semilla. ¿Por qué? Porque lo enseña bien claro la palabra. Cuando hay una buena tierra, todo lo que se siembra da fruto. Por eso detrás de la parábola del sembrador sale la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cómo es posible que después de una parábola tan bendecida haya una parábola tan crítica, verdad? La semilla y la cizaña, el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque después de hablar de que existe una buena tierra que da fruto al 30, 60 y al 100 por uno, luego nos dice el peligro de ser una buena tierra, que es ser buena tierra, todo lo que siembra da fruto. Si la tierra buena tiene un potencial increíble, que todo lo que siembra da fruto. Ahora bien, da fruto tanto bueno como malo. ¿Y dónde está el ajuste de tener buen y tener malo? En el que labra y cuida la tierra, en los que cuidamos la tierra. Porque dice que cuando un hombre salió a sembrar trigo, semilla, de que llegó la noche y ¿qué hizo? ¿Se fue a qué?
a dormir. ¿Y qué aprovechó el enemigo? Mientras él dormía. Cuando él descuidó la tierra, fue y sembró cizaña. Cuando el otro se despertó, cuando pasó el tiempo y vio el fruto, se dio cuenta que había trigo y que había cizaña. ¿Por qué hubo cizaña? Porque el dueño de la tierra se durmió. ¿Dónde quiero ir a parar? Estamos hablando que la palabra tiene poder de transformación. ¿Cómo es posible que hayan personas en las iglesias años y años y no se transformen? Porque no son veladores que velan la buena tierra. Y todo lo que se ha sembrado en ellos, sea bueno, sea malo, da fruto. Por eso hay gente que no cambia. La palabra tiene poder para cambiarlo. Pero ¿por qué no cambia? Porque como el potencial está en la tierra que uno es, si no la cuida, esa misma tierra va a dar frutos positivos o frutos negativos. Hoy hay mucha gente en las iglesias que están en la iglesia, que están oyendo el poder de la palabra, pero no cambian, no se transforman. Hoy hablaba con un anciano de la obra de Filadelfia y me ha cargado de ver un hombre que lleva como 45 años predicando la palabra, toda su vida, su juventud, él, sus hijos, sus nietos, lleva ya hasta mis nietos, sirviendo en la obra, y decía, esto, ¿cómo me decía la frase? Es un tormento. Esa frase me decía, esto es un tormento, así no se puede vivir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me comentaba que veía en el campo mucha tierra sin transformar, con trigo y con cizaña. Por lo tanto, la palabra tiene poder de regenerar, de santificar, de transformar, y también tiene el poder de la multiplicación. La propia tierra tiene el poder de la multiplicación. Tú siembras una semilla y esa semilla se multiplica. Cuando tú siembras un grano de trigo, no sale otro grano de trigo, sale una espiga llena de granos de trigo. Sembraste uno, pero se multiplicaron por mucho. La palabra de Dios, cuando cae en nuestra vida, si somos buena tierra, nos tenemos que multiplicar. Nos tenemos que multiplicar, porque la palabra de Dios se multiplica en nuestra vida. Y quisiera ir terminando solamente haciendo una connotación. Quisiera terminar diciendo, si queremos ser evangelistas con éxito, y cuando hablo de evangelista en este caso no estoy hablando del ministerio evangelista, estoy hablando del ministerio de la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Si queremos ser grandes evangelistas, vamos a asociarnos con el Espíritu Santo. Y dos, no nos desanimemos por el fruto que cosechemos, porque a veces sembramos y no cosechamos, pero no preocupados. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo vas a encontrar. Pero echa tu pan sobre las aguas. No nos podemos desanimar, hermano. Si el propio Noé, 70, 80 años predicando, asociado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dijo en esa temporada, no contenderá mi espíritu, con el hombre serán sus días 120 años. Estaba diciendo que el Espíritu Santo iba a trabajar en la vida de la persona durante 120 años, y trabajó. En el libro de Primera de Pedro dice que el Espíritu de Cristo predicó por medio de Noé. Fíjense, el Espíritu Santo usó a Noé para predicar. El Espíritu Santo usó a Noé para predicar a aquella generación. Y el que lo dijo fue Dios. Eso quiere decir que eso es real, que no es una mentira. ¿Y qué fruto tuvo Noé? Ni uno. Paul Castellón, por una semana de evangelismo, viendo que no hubo fruto, se fue diciendo que su ministerio era un fracaso. En una semana. Imagínate 70 años. Y ni un solo alma se convierte. Pero Noé vivía con la conciencia en paz y tranquila, porque sabía que había hecho lo que Dios le mandó que hiciera. Cuando nosotros cumplimos, dejemos el fruto. Miren, estamos viendo, ya veis la iglesia, ¿verdad? Estamos viendo lo que estamos viendo. No nos desanimemos. Si nosotros hacemos, ¿sabes cuándo tenemos que desanimarnos? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Si no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces sí. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, esperemos en Dios. Amén.
que la obra es más de Dios que nuestra. ¿De acuerdo? Pues nada más, cierra tus ojos, dale gracias a Dios por la palabra. Te agradezco, Señor, la palabra que pusiste.